noches. Es un gusto estar acá compartiendo la palabra. Y es providencial porque después de muchos años nos encontramos nuevamente, el pastor Darwin y yo, ayer en la noche nos hizo esta invitación, le agradecemos mucho. Y aquí estamos para la gloria del Señor y para que su vida sea edificada. Invito a buscar en su Biblia el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. El pastor me dijo que estaban compartiendo una serie relacionada con Salomón, el rey Salomón, y me pidió compartir algo al respecto. El Señor me llevó ahí en su gracia, en su misericordia, a este libro de sabiduría, específicamente a los últimos 2 versículos del libro. Y como vamos a estarnos basando en la última parte del libro, literalmente los últimos 2 versículos del libro, hemos titulado esta meditación Una conclusión para pensar. Porque si alguien vivió, hizo, experimentó, logró, tuvo éxitos, hizo y deshizo, literalmente, ese fue ¿quién? Ese fue Salomón. ¿Ok? Y el libro es una reflexión de toda su vida prácticamente, y al final nos deja precisamente una conclusión para pensar. ¿Todo lo tenemos? Dice la Biblia: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto, dice, es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos rogándote que tú continúes hablando a tu iglesia. Te damos gracias por cada vida aquí esta noche. Suplicamos que tú hables con todos nosotros, que tú edifiques nuestras vidas, que tú uses al débil instrumento humano, Señor, para exponer tu palabra. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguramente cuando nosotros escuchamos el nombre Salomón, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Seguramente lo que salta ahí el pensamiento es la imagen del rey. Salomón, el rey. Un rey pobre, ¿no? Un rey sumamente rico. Salomón posiblemente sea la persona más rica de la que tenemos conocimiento en este mundo. Miren que ha pasado gente rica por este mundo y hay gente rica en este mundo. Pero nunca hemos escuchado hablar de nadie que en su tiempo la plata fuera menospreciada. Una de las cosas que más me impresiona de Salomón, de su riqueza, era el trono que Salomón tenía. La Biblia describe el trono de Salomón. Un trono, dice que tenía como 6 gradas, 6 escalones. A cada lado había leones. Los brazos del trono eran 2 leones precisamente. Todo eso tallado en marfil. Y como si fuera poco, Salomón forró todo ese trono de marfil, ¿en qué? En oro. Cuando Salomón construyó el templo, dice la Biblia que enchapó el piso del templo en oro. Enchapó las paredes del templo en oro. Enchapó el techo del templo en oro. Una urna de oro. Pues podemos imaginar este lugar así, enchapado de esa manera. Dice la Biblia que la vajilla de Salomón, los platos, los vasos en los que él comía y bebía, eran de oro también. Dice la Biblia que tenía excelentes contratos comerciales con otros reyes que le traían oro, le traían cosas, le traían animales. Tenía un ejército formidable Salomón para su tiempo. Pero dice también la Biblia que Salomón fue un hombre que tuvo o experimentó muchísimo placer. Maravilloso, pero lo tuvo también. Dice que tuvo 1000 mujeres, Salomón. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Dice Salomón en el mismo libro de Eclesiastés que él no le impidió a sus manos nada que quisieran tocar. ¿Se pueden imaginar eso? Dice la Biblia, dice el mismo Salomón, que él no le impidió a sus ojos nada que quisieran ver.
Dice que Él no le prohibió o le impidió a su corazón nada que quisiera experimentar. Todo lo que quiso, lo hizo. Salomón era el millonario de su tiempo que pudo hacer todo lo que hubiera hecho un millonario de su tiempo. Todas las experiencias habidas por haber de su tiempo, él las tuvo. Él las experimentó. Pero la Biblia enseña también que fue un hombre de muchísimo conocimiento. No solamente sabiduría práctica, porque vemos ahí a Salomón con mucha sabiduría administrando asuntos del reino. Aquellas dos mujeres que querían sobre el tema del niño y demás. Pero además de eso, dice que él escribió muchos cantares, él escribió muchos proverbios, él disertó muchísimo sobre las plantas, dice desde el hisopo que nace en la pared. Un hombre de muchísimo conocimiento también. Pero además de eso, era tan extraordinaria la presencia de Salomón, lo que él hacía, cómo vestía, cómo comía, cómo vivía, que venían otros reyes de otras partes a visitarlo para ver. Una de ellas, la reina de Saba. La reina de Saba. Cuando ella llegó y vio cómo vestían los sirvientes de Salomón, lo que comían ellos mismos, lo que comía Salomón, toda su vajilla, todo su esplendor, dice, ni la mitad se me había dicho de lo grande que realmente tú eres. Ahora, generalmente ese es el Salomón que salta a la mente cuando nosotros escuchamos su nombre. Salomón, ese tipo de rey, poderoso, majestuoso, fuerte, con muchas prerrogativas, pero muy pocas veces viene a la mente el Salomón que escribió el libro de Eclesiastés. Era un Salomón que ya no era tan joven. Cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés era anciano. Ya no tenía las mismas capacidades. Ya había mermado muchísimo. No llevaba el mismo ritmo que llevaba en la juventud. Ya no era ese Salomón joven, intrépido, atrevido. Ya era un anciano reflexivo, que tuvo la capacidad, después de haber vivido y experimentado todo lo que vivió y experimentó, de reflexionar, de recapacitar, de arrepentirse también. Y nos deja a nosotros, hasta el día de hoy, una conclusión para pensar. Porque Salomón se dio cuenta que a pesar de haber logrado todo lo que logró, tener todo lo que tuvo, vivir todo lo que vivió, experimentar todo lo que experimentó, ¿a qué conclusión llegó? Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Puedes tener mucho, si Dios no está en la ecuación, es vanidad. Puedes llegar a alcanzar metas, si Dios no está en la ecuación, es vanidad. Puedes llegar a tener títulos, puedes llegar a lograr grandes cosas y demás, pero si Dios no está en la ecuación, dice Salomón, que lo vivió, que lo experimentó, es vanidad. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Precisamente el contenido del libro es la reflexión de lo que lleva a Salomón a esta conclusión. Y se puede decir que el libro está organizado en 5 grandes secciones. Por ejemplo, en el capítulo 1, no lo busquen, solamente lo mencionamos. Desde el versículo 1 al 11 podríamos decir que es el libro en miniatura. Es como una síntesis del libro, de todo lo que va a tratar básicamente. Ahora, desde el capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 3, versículo 1, Salomón reflexiona sobre su propia experiencia. ¿Qué fue lo que él tuvo? ¿Qué fue lo que él logró? ¿Qué fue lo que él alcanzó? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él experimentó? ¿Y qué fue lo que obtuvo de todo eso? También. Es lo que él reflexiona en esta parte. La porción más pequeña del libro, del capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 8, es el reconocimiento de que a pesar del afán y el esfuerzo humano, todo tiene su tiempo. Salomón debió haber tenido el poder necesario para adelantar procesos, para acortar plazos. Aún así, Dios le enseñó a este rey tan poderoso, con otras prerrogativas, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Él también tuvo que aprender a esperar. El capítulo 3, versículo 9, hasta el capítulo 9, versículo 10, es la porción más larga del libro. Salomón reflexiona sobre su observación de la experiencia de sus semejantes. Él se dio la tarea también de ver, de observar cómo vivían las personas, cómo reaccionaban las personas, qué decisiones tomaban las personas, realmente qué experimentaban las personas.
Y de ahí también qué obtenían o qué recibían las personas. Y en la última parte del libro, capítulo 9, versículo 11, hasta el capítulo 12, versículo 14, ya al final del libro, es una exposición de los resultados correlativos de nuestras acciones y vidas. Cuando decimos correlativo, estamos hablando de causa y efecto. Si haces esto, lo más probable es que ocurra esto otro. Si vives tu vida de esta manera, lo más probable es que al final de tu vida ocurra esto o obtengas esto. ¿Ok? O sea, esto lo que recibas propiamente. Cuando tomamos todo esto en consideración y tenemos en cuenta además que el libro trata sobre la verdadera satisfacción de la vida, podemos derivar del texto dos consejos con sus razones. Y el primero lo encontramos en el primer imperativo del del pasaje, cuando dice, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. Primer imperativo, ¿cuál es? Teme a Dios. Primer imperativo, teme a Dios. Y de ahí nuestro primer consejo, vive la vida sin perder de vista la realidad de Dios. Relaciónate con Él. Vive la vida sin perder de vista la realidad de Dios. Relaciónate con Él. La idea de temor aquí puede incluir significados tanto como miedo, literalmente miedo. Cuando dice la Biblia, teme a Dios, puede significar tenle miedo a Dios, literalmente. Yo creo que hay cosas que nosotros no nos atreveríamos a hacer ni a decir porque le tememos a Dios. No nos atreveríamos, ningún creyente se atrevería a blasfemar de Dios. ¿Por qué? Le tenemos miedo, realmente. Pero también puede significar reverencia a Dios. Ten respeto de Dios. La reverencia o respeto puede ser un significado también detrás de temer a Dios. Hay cosas que no hacemos porque le respetamos, porque le reverenciamos. Quedar asombrado ante la majestad de Dios también entra dentro del significado de temer a Dios. Andar con cautela sin llegar a sentir miedo también puede entrar dentro del significado de temer a Dios. Servir a Dios entra dentro del significado de temer a Dios. Todos estos usos los tiene el término temer a Dios en el Antiguo Testamento. Pero de acuerdo al tenor de todo el libro, al hilo de pensamiento de todo el libro, el sentido de la frase teme a Dios es: no vivas como si Dios no existiera. Realmente, no vivas de espalda a Dios. No vivas pretendiendo que Dios no existe, o que Dios no es, o que Dios no está ahí. En otras palabras, vive considerando que Dios es real, que Dios está ahí. Tenle en cuenta. De hecho, según el salmista, la única persona que vive como si Dios no existiera es el necio. Dice el salmista en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ese es un necio. El que vive pensando que Dios no existe, que Dios no está, que Dios nunca va a intervenir en su vida, dice la Biblia, es necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, la idea de tener en cuenta a Dios no tiene un matiz simplemente intelectual. La idea no es, bueno, ya sé que Dios está ahí. Yo entendí, ya comprendo, ya yo acepté que Dios es real y ya, y dejarlo ahí. Esa no es la idea, sino que nos pone a nosotros ante la responsabilidad de buscarlo y relacionarnos con Él. La idea de ten en cuenta que Dios está ahí, vive teniendo en cuenta que Dios es real, es búscale, relaciónate con Él. No simplemente sepas que Él es real, también búscale, también relaciónate con Él. Ahora nosotros no tenemos tiempo para tratar aquí el pensamiento teológico de Salomón. Se puede hacer, pero no hay tiempo para eso. ¿Cuál era el contenido de la fe de Salomón? Ni el carácter progresivo de la revelación de Dios. Dios no reveló todo de un solo golpe. Yo creo que ya eso también lo sabemos. Dios fue dejando ver cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Ok? Tampoco tenemos tiempo, mi hermano, para abundar mucho en eso. Pero sí podemos afirmar que Dios reveló muchos años después de Salomón, de manera definitiva, que la única forma legítima de llegar a relacionarnos con Él es a través de Jesucristo.
No hay otra forma legítima de acercarse a Dios. Todas las religiones lo pretenden. Si vamos a una religión determinada, si tú quieres acercarte a Dios, es de esta manera. Guarda esto, obedece esto, sigue estas reglas, da estos pasos. ¿Ok? Guíate por estas leyes y demás. Pero son como puentes que podemos tirar desde donde estamos nosotros como seres humanos hacia Dios, pero ninguno llega. El único puente que llega es el que Dios lanzó desde Él hacia nosotros. Ese puente se llama Jesucristo. No hay otro puente para eso. Mucho tiempo antes de que se escribiera cualquier libro del Nuevo Testamento, Cristo conversaba con sus discípulos y ellos le decían: dinos, muéstranos el camino al Padre. Y la respuesta de Cristo fue: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, ¿y a quién incluye el nadie? A todos. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Así que básicamente es el camino. Es una verdad aplicable no solo a los no creyentes, sino a los creyentes también. ¿Cuál es el mensaje de Dios para los no creyentes? El Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, primero nos da una mala noticia. Eres pecador. Sabes que estás muerto en delitos y pecados. ¿Sabías eso? ¿Y qué significa eso? Que tú vives separado de Dios. Que no tienes nada que ver con Dios. Y que lo que tú piensas, muchas veces a Dios no le agrada. Y lo que tú haces, muchas veces a Dios no le agrada. Y lo que tú dices, muchas veces a Dios no le agrada. Realmente. ¿Y sabes qué significa eso? Que estás muerto, literalmente. Y que el único destino de una persona que aún vive en sus pecados es la muerte. Porque lo único que le retribuye el pecado al pecador es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia. Ahora Dios no lo dejó ahí, gracias al Señor. Él dio una buena noticia. Y es: yo entregué a mi Hijo Jesucristo a morir en una cruz por ti. Y por ti se traduce por tu culpa y en tu lugar también. Así que si tú llegas a confiar que Él es tu Salvador por haber muerto por ti, por tu culpa y en tu lugar, entonces todo tu récord de pecado yo lo voy a limpiar, yo lo voy a quitar. Y es tan grande ese perdón que Dios no solamente limpia o quita los pecados que nosotros hemos cometido ya, sino los que estamos cometiendo ahora mismo. Y los que vamos a cometer también. De manera que Dios garantiza que el día que lleguemos a nuestra muerte, hagamos el cruce sin pecados. Y la Biblia le llama a eso justificación. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Miren que hay detergente poderoso en este mundo. El detergente más poderoso de este mundo es la sangre de Jesucristo, porque limpia lo que ningún otro detergente puede limpiar, que son los pecados, que es toda la malicia, que es todo la maldad que hay en nosotros. El mensaje de Dios para no creyentes es: búscalo, es cree, confía en el Evangelio. Dice Pablo en aquel pasaje que estuvo allí en Atenas predicando, dice Pablo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen, dice el pasaje, a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Que Dios ha concebido nuestras vidas en este mundo y le ha puesto un límite. Tú vas a vivir desde aquí hasta aquí. ¿Y saben cuál es el propósito? Dice: para que busquen a Dios. Dios nos ha concedido la vida en este mundo para que en el lapsus de vida nuestro en este mundo busquemos a Dios. Búscale, relaciónate con Él. Ahora, tocante a los creyentes en Cristo, nosotros comenzamos a vivir una relación restaurada con Dios. No podemos vivir como si esa relación no existiera. Tenemos que cultivarla y nuestra voluntad está implícita en eso.
también. Yo creo que no todos leemos la Biblia todo el tiempo, todos los días, al mismo ritmo. Unos la leen más, otros la leen menos, unos casi no la leen, otros la leen muchísimo. No todos oran con la misma intensidad, con la misma frecuencia. Unos oran más, otros menos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Ok? Por eso nos damos cuenta que no todos crecemos al mismo ritmo en nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está implícita en eso. Ojalá que no fuera así. Ojalá que dependiera exclusivamente de Dios. Si fuera así, todos fuéramos súper cristianos. Porque no tenemos que hacer nada, solamente Dios lo hace todo. ¿Ok? Dios se aseguraría siempre de que fuéramos ultra cristianos. Pero no es así. Pero no es así. Dios ha querido que nosotros le busquemos, que nosotros querramos ir en pos de Él, que nosotros prefiramos, ir en pos de Él. Ahora, ¿cómo cultivamos eso? Pasando tiempo con las Escrituras. Me gusta decirle mucho a los hermanos allá en Cuba, cuando hablamos de pasar tiempo con las Escrituras. En otros tiempos Dios habló a su pueblo, a su gente, de muchas maneras. Dios hablaba a través de sueños, por ejemplo. Ahí tenemos a José, tenemos a Nabucodonosor, que no era un creyente a priori, yo creo que sí, yo creo que después tuvo un encuentro con el Señor, pero a priori no era, y Dios le reveló a través de sueños. Dios usó ángeles, Dios usó visiones, Dios usó al típico profeta de aquel tiempo, pero el medio estándar que Dios usa hoy en día para hablar con su pueblo, ¿cuál es? Las Escrituras. Básicamente las Escrituras. Mi hermano, no hay otro medio estándar para eso. Así que sentarse hoy en día a leer la Biblia es sentarse a escuchar a Dios. Es como si estuviéramos sentados en una mesa, o sea, ahí en la silla, y hubiera otra silla al lado, y en esa otra silla está sentado el Señor conversando con nosotros, hablando con nosotros. Cuando estamos leyendo la Biblia, no solo estamos leyendo un libro, estamos escuchando a Dios, y así estamos cultivando nuestra relación con Él. Cuando hablamos con Él, lo hacemos en oración, pasando tiempo con Él también. Mi hermano, vive la vida sin perder de vista la realidad de Dios. Relaciónate con Él. El segundo consejo lo vemos en el segundo imperativo del texto, que dice, después de teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. No solamente teme a Dios, sino guarda sus mandamientos. Y el consejo que derivamos de este imperativo es: vive la vida en la justicia de Dios. Sé justificado por Él. No solamente relacionate con Él, sino sé justificado por Él. Vive la vida en la justicia de Dios. Sé justificado por Él. El otro imperativo del texto es: y guarda sus mandamientos. A primera vista pareciera que el texto nos está mandando a vivir según la ley de Moisés, según reglas o según mandamientos. Mira, si tú guardas todo esto, tú estás garantizado, tú no tienes ningún tipo de problema, ¿ok? Sin embargo, nadie puede ser justificado delante de Dios guardando la ley. Es posible que vivamos perfectamente, sin fallar, guardando todos los mandamientos de la ley de Moisés, sin fallar en ninguno. ¿Es posible eso, mi hermano? Dice Santiago, siempre en alguno vamos a fallar. Y cuando fallamos en uno, nos haremos culpables de todos los demás, sencillamente. O sea, no hay manera de poder llegar a ese estándar de justicia de Dios. No obstante, quienes han querido obtener justicia guardando la ley, lo han malinterpretado pensando que pueden ganar el favor de Dios cumpliendo los mandamientos. Por ejemplo, los fariseos del tiempo del Señor, que pensaban tener su propia justicia guardando la ley. Eran exquisitos, eran meticulosos en esto, eran tan recalcitrantes en el tema de guardar la ley, las ordenanzas y demás. El Señor le dijo: es verdad que ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eran ridículos realmente en todo lo que ellos hacían o llegaban a hacer. Y Él les dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Le dijo eso a sus discípulos. Entonces, ¿cómo es que llega a cumplirse en nosotros, los creyentes del nuevo pacto, la justicia de la ley? Pablo lo explica de una manera formidable
en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. No lo busquen si quieren. Acá lo leo. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, escuchamos mi hermano bien este pasaje, muy importante. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y vamos a ver ahora qué era lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley no podía hacer que nosotros dejáramos de pecar. La ley no podía limpiarnos de nuestros pecados. La ley es un espejo que nos dice que somos pecadores, porque es una lista, vamos a decir así, de reglas o de leyes, y no sé, Dios te dice, vive de acuerdo a estas reglas. No, pero es que no puedo. Yo no puedo cumplir todo eso y vivir sin fallar en todo eso. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley condena. La ley no salva, la ley condena. La ley te dice que eres pecador, pero no te da la solución para eso. Sencillamente. Entonces, ¿quién puede justificarse por la ley? Nadie. Es imposible. ¿Por qué? Porque en la carne siempre hay tendencia al pecado. Pablo lo decía, el bien que quiero hacer, no lo hago. Entonces, el mal que no quiero, que aborrezco, eso es lo que hago. Miserable de mí, decía Pablo. Y lo decía Pablo, que vamos para nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que fue literalmente el que pudo liberarnos, de este cuerpo de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, es como lo envió como si fuera un pecador, y por la causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo. Miren qué importante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En quién se cumple la justicia de la ley? En los que somos habitados por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque una vez que creímos que Cristo es nuestro Salvador y vino el Espíritu Santo, la Biblia le llama eso regeneración. Fuimos nacidos otra vez. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, dice el pasaje, todas son hechas nuevas. O sea, nos damos cuenta de que si dice la ley, no cometerás adulterio, y hoy como creyente no cometo adulterio, ¿por qué cosa es? Porque estoy siguiendo una ley que dice no cometerás adulterio, porque estoy esforzándome por guardar un mandamiento que dice no cometerás adulterio. No, porque nací de nuevo, porque soy habitado por el Espíritu Santo, y habiendo nacido de nuevo, mi antiguo yo quedó atrás, las cosas viejas, mi adulterio pasó, ahora todo. Entonces, ¿en quién se cumple la justicia de la ley? En el que es habitado por el Espíritu Santo. Si antes yo era ladrón, no hurtarás, dice la ley. ¿Por qué no hurto ahora? Porque me estoy esforzando en guardar un mandamiento que dice no hurtarás. No, porque nací de nuevo. ¿Comprenden la idea? Entonces, en aquel que es habitado por el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, se cumple en él la justicia de la ley. Eso era imposible para la propia ley. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice, pero el conocimiento no garantiza la obediencia. No importa que la Biblia diga no hagas esto, no hagas aquello. Si no hay una buena relación con Dios, no hay fuerza para obedecer a Dios por nosotros mismos. Necesitamos la potencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y solamente es en Cristo. Entonces, en esencia, somos justificados por la fe en Jesucristo. Y por eso podemos decir, junto con Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. El peor enemigo que puede tener un ser humano es Dios. Y Dios era nuestro enemigo. Pero ahora, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vive la vida
en la justicia de Dios, sé justificado por Él. Ahora, miren las dos razones que da el texto. La primera, versículo 13, porque esto es el todo del hombre. Allá en la iglesia, en Cuba, en La Habana, llamo la atención agarrado sobre esto a los hermanos para que lo mediten bien, y lo mediten bien, y lo mediten bien. Hay pastores que les dicen con mucha razón, el evangelio es para los no creyentes, y para los creyentes también. También el evangelio. Nosotros necesitamos el evangelio todo el tiempo, mantenerlo fresco y rumiarlo todo el tiempo. Recuerden esto. Traten de ir al futuro, al momento exacto en el que van a morir. Les quedan minutos de vida en este mundo y se van a morir. Toda la vida de nosotros, sea larga o sea corta, se va a resumir solamente a esto. ¿Creíste que Jesús es tu Salvador? Aleluya. ¿Creíste eso? Si lo crees, cuando cierres tus ojos en este mundo, automáticamente lo vas a abrir con el Señor. Eso es automático. Cristo se lo aseguró al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, acuérdate de mí. Ese hombre pasó un tren por delante de él y se enganchó y se lo llevó. El último tren pasó ahí. Ese hombre contra todo pronóstico creyó que estaba crucificado al lado de él, todo golpeado, todo ensangrentado, todo magullado, era el Cristo, era el Salvador. Le dijo: acuérdate de mí, por favor, cuando vengas a tu reino. Y le dijo: te digo que hoy estarás conmigo. ¿Estás seguro? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda nuestra vida se reduce a esto. ¿Creíste que Jesús es tu Salvador? Dice este pasaje: esto es el todo del hombre. Y dice después: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice la Biblia que un día todas nuestras acciones van a ser puestas a la luz también. Y un día nosotros, creyentes y no creyentes, vamos a estar delante del Señor, vamos a rendir cuenta de nuestras vidas también. Es sumamente saludable. Da miedo, da consternación. Sabes que un día vamos a estar delante del Señor dando cuenta de toda nuestra vida, pero es muy saludable. Es muy bueno. Porque es un buen tratamiento para impedirnos cometer muchas cosas que cometemos hoy en día. ¿Ok? Y para reconsiderar, buscar al Señor y no vivir en pecado y no darle rienda suelta al pecado en nuestras vidas. Y es que un día estaremos delante de un juez que no podemos sobornar, que todo lo sabe, no hay nada que se esconda de Él. Nuestra vida es una caja de cristal delante de Él. No hay nada que se le escape. No es injusto. No necesita tiempo para investigar nuestro caso. Él sabe quiénes somos. Él sabe lo que hemos hecho. Él lo conoce todo. Amados hermanos, el hombre más sabio y rico del mundo, después de haber comprobado sobradamente que la vida sin Dios no tiene sentido, dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esto podemos traducirlo en dos consejos para nosotros en el día de hoy. Primero, vive la vida sin perder de vista la realidad de Dios. Relaciónate con Él. Y en segundo lugar, vive la vida en la justicia de Dios. Sé justificado por Él. Salomón es una de esas personas que por sus experiencias también ganó el derecho a ser escuchado y nos ha dado en sus propias declaraciones una conclusión para pensar. Dios le bendiga mucho, mi hermano.